Siguiendo con el programa, daremos inicio a nuestro primer webinar titulado Vida y Acción, en el cual tendremos la participación de 5 grandiosos, excelentes ponentes. 2 de ellos formarán parte de una ponencia titulada Pensar la inclusión desde la acción. Solo espero que me indiquen si ya están aquí presentes y si podemos comenzar. Muchísimas gracias. Mientras tanto, podremos comentar sobre la dinámica. Cada una de las participaciones tendrá una duración de 15 minutos aproximadamente y dejaremos los últimos 20 minutos para las preguntas que surjan después de estas intervenciones. Bien, muchas gracias. Veo por aquí ya a nuestros primeros 2 ponentes. Bienvenida, bienvenido. Voy presentándolos. Tenemos a la licenciada Eneida Guadalupe Rendón Nieblas. Ella compartirá su experiencia como persona con sordoceguera en Guadalajara, Jalisco, México. Es licenciada en Gestión Cultural, ha realizado diversos cursos y diplomados en temas de educación e inclusión. Tiene una trayectoria de 15 años de experiencia en los que ha impartido cursos, talleres, charlas y conferencias nacionales e internacionales en materia de inclusión, educación, derecho, cultura y comunicación. Esto último principalmente abordando las necesidades comunicativas de las personas con sordoceguera. Actualmente es parte del equipo de recursos informativos y repositorio digital de la UDG Plus. Y el segundo participante es Marc Escatel. Él pertenece a la comunidad de embajadores de la accesibilidad digital en Guadalajara, Jalisco, México, y plantea que no es solo resultado de su esfuerzo o del esfuerzo de un colectivo, sino de los sacrificios de amor de su familia y amigos. Él es maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, gestor de proyectos educativos con base tecnológica, cofundador de la comunidad de embajadores de la accesibilidad digital. Y nuevamente les doy el título. Ellos han llamado a su ponencia Pensar la inclusión desde la acción. Muchísimas gracias. Adelante, los escuchamos. Agradecemos este espacio. Comienzo. Nosotros pertenecemos o somos el resultado de un colectivo de estudiantes que en su momento se llamó Colectivo Universidad Incluyente, CUSEA. Este grupo de estudiantes cursamos la universidad entre el 2015 y 2018. Empezamos a trabajar proyectos sobre todo para atender las necesidades de nuestros compañeros con discapacidad visual. Pero en este proceso de convivencia, algo importante era se hablaba de todo y a veces de lo que menos se hablaba era sobre el tema de discapacidad. Porque en aquel momento pues solamente éramos un grupo de estudiantes, nos dimos cuenta que había barreras y que necesitábamos hacer acciones para contrarrestarlas. Fue cuando nos dimos a la tarea de que era necesario formarnos en estos temas y empezamos a buscar información. Justamente una de las primeras personas que nos abrió las puertas también tanto fue el CAT-UNAM con la doctora Alicia, como en este caso también con la doctora Sardel. Empezamos a encontrar sus artículos y esos artículos nos fueron dando elementos para comprender un poco más. Y entre las acciones que fuimos realizando nos dimos cuenta que era muy importante valorar los conocimientos y las habilidades para la inclusión de nuestros propios compañeros con discapacidad. De esta manera empezamos a habilitar espacios donde ellos eran los formadores de los conocimientos que requeríamos para hacer los ajustes razonables que se necesitaban dentro del aula. De esta manera fuimos aprendiendo braille. De esta manera también empezamos a aprender y a adquirir a conocer un poco de la cultura sorda. En este caso, por medio de profesores que eran hijos oyentes de padres sordos. En este caso, el maestro Rodolfo Torres fue nuestro primer maestro de lengua de señas. Posteriormente, la maestra Aida, ella ha sido una activista y defensora de los derechos de la comunidad sorda, fue nuestra profesora.
Y tras reconocer que son estos conocimientos los que requiere la propia comunidad y que muchas veces son las personas con discapacidad son vistas como agentes pasivos, y nosotros empezamos a transformar ese enfoque y ellos son los agentes que se requieren en las propias comunidades universitarias para generar una cultura de inclusión. De esta manera empezamos a trabajar junto con la maestra Neida lo que es ahora el modelo Agentes de Inclusión, donde se habilita justamente a la persona con discapacidad como ese agente que se requiere para promover los conocimientos y las habilidades para la inclusión. Este enfoque lo hemos ido impulsando poco a poco. Al día de hoy, nosotros hemos pasado de ser estudiantes a conformar, ser parte de la universidad, pero como administrativos y docentes de la misma institución. Y lo que hemos promovido con los estudiantes es que ellos pueden tomar este modelo y continuar y replicar estas acciones que en su momento nosotros realizamos. He de decir que en el momento cuando nosotros iniciamos no existía una política de inclusión y era nuestro sueño como estudiantes. Pensábamos que si se tenía una política de inclusión, las cosas serían diferentes. Pero nos fuimos dando cuenta al día de hoy que aunque existen las políticas, si esto no se vuelve parte de la cultura de la institución, si nosotros como estudiantes somos indiferentes ante las situaciones que viven nuestros compañeros, esa política se vuelve letra muerta. Entonces, una de las cosas que hemos hablado y que es importante que lo tengan presente los estudiantes es que no podemos ser indiferentes a las situaciones de desigualdad o discriminación que viven nuestros compañeros. Y por ende, lo que nosotros queremos es que también para que se ejerzca este derecho a la educación, no solo se queden en la demanda, sino también en el de acciones, porque tienen mucho que compartir. Y ese derecho se ejerce cuando empezamos los estudiantes a formar a los profesores, a compartirles cómo se hacen los ajustes, a entablar los diálogos, siempre de la manera que nos permita construir. Y eso es como una de las cuestiones que queremos compartir con ustedes, que para nosotros ha sido una buena experiencia. Igual ha tenido sus retos en el proceso del desarrollo de cómo pensar justamente la inclusión desde estas acciones. Y para ello quisiera también que mi compañera Neida compartiera su proceso y su experiencia. Neida, ¿nos escuchas? Neida. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, es que, bueno, muchas gracias por el espacio, buenos días. Y bueno, dándole continuidad a lo que comentaba mi compañero, quisiera comentarles un poco de esta filosofía, que hemos ido planteando para pensar lo que es la inclusión desde la acción. Y bueno, nos damos cuenta que desde la acción la inclusión es es una forma colectiva de actuar, de actuar en conjunto, en equipo, de darnos cuenta de que, como nos comentaba, el estudiante es parte importante, es el centro de todo lo que es el centro de todo esto que tiene que ver con la inclusión, porque muchas veces lo tratamos como ser pasivo, como el ser que recibe la inclusión. Y bueno, para nosotros es importante que primero
se haga un diagnóstico, porque en muchas ocasiones empezamos a implementar ajustes razonables, a imaginar o buscar en manuales, buscar en lo que viene siendo el internet, ¿qué ajustes razonables podemos hacer para una persona con discapacidad visual o para una persona con sordoceguera? Sin embargo, muchas veces no son los ajustes que la persona requiere, porque depende de la condición, del grado. Por ejemplo, en el caso de la sordoceguera hay diversos grados, puede ser total, puede ser parcial, entonces no podemos trabajar de manera grupal, por decir de alguna forma general, sino que es un apoyo ahora sí que basado en el estudiante, individualizado. Entonces es importante revisar, hacer un diagnóstico, ver qué barreras está la persona enfrentando, cuál es el contexto. Y bueno, algunas estrategias y prácticas para favorecer esto es entender que la inclusión se debe de dar de manera colectiva, interdisciplinar, maestros, estudiantes, administrativos, compañeros. Es importante el hacer los ajustes razonables de acuerdo a las necesidades, como ya comentaba. Y es muy importante el rol o la participación de la comunidad, la capacitación constante, porque estamos en constante cambio, la educación está cambiando constantemente y bueno, estamos, ahora sí que tenemos que ir a la par. Entonces se puede hacer una red de aprendizaje, una red de colaboración entre estudiantes, entre familias, entre compañeros, docentes, que pues puedan acompañar al estudiante. Y la capacitación, bueno, no solo para los docentes, yo siento que también para los mismos compañeros, porque van a integrarse al trabajo y pueden desde sus trincheras, pues ahora sí que aplicar a la parte de accesibilidad a los compañeros, a los proyectos que puedan implementar. La tecnología es una pues gran facilitadora del aprendizaje, por eso pensamos que es importante el hablar de accesibilidad y en este caso de accesibilidad digital. Facilitar el uso de herramientas, no solamente el de contenido, sino que nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes llegan a la universidad y aunque saben manejar el lector de pantalla JAWS, NVDA, VoiceOver, pero saben de una manera muy básica, no tienen como conocimientos más a fondo que les pudieran ayudar con sus carreras. Entonces es muy importante que haya ese acceso equitativo y que pues sea fácil y asequible y que reciban esa capacitación para que pues también vayan a la par con los cambios tecnológicos. Y bueno, como conclusión para cerrar, me gustaría comentar que la inclusión es un compromiso, es un seguimiento, es un proceso constante, no nada más es sentar las bases, sino que estar trabajando constantemente y que pues tiene que ver con dos partes. También nos corresponde a las personas con discapacidad dar lo mejor de nosotros, conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones, porque también no se trata de derechos solamente, sino también de obligaciones y pues responder de la mejor forma al apoyo que se nos está brindando con ese mismo compromiso. Muchas gracias. Muy bien, excelente por esta primera presentación. Gracias, Eneida, gracias, Mar. Damos ahora la palabra
a al maestro Enrique Juárez Andrade. Él es oaxaqueño y radica en la Ciudad de México. Y hermano de mí, una persona con discapacidad intelectual, y quien es, señala él, su mentor en los temas discas. Él es licenciado en Psicología Social por la UAM Metropolitana de Iztapalapa y su especialidad en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es maestro en Trabajo Social por la UNAM y es miembro de organizaciones, representante de Oaxaca y coordinador de las redes sociales de la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración e Inclusión, la RIE, un espacio de encuentro académico en donde se promueve el debate y la organización de encuentros sobre el tema de la educación inclusiva. Es cofundador y miembro del colectivo La Lata, organización integrada por egresados de universidades públicas de México, entre ellas la UNAM, la ENA, la UAM y el CIESAS, que trabaja desde una perspectiva crítica a los temas sobre discapacidad. Y en su experiencia profesional, él es asesor de programas psicoeducativos de inclusión en la Casa Hogar Acéptame Como Soy, asociación civil en el estado de Oaxaca, que trabaja con y para personas con discapacidad intelectual. Es acompañante humanitario en temas de educación para la paz de personas en desplazamiento forzado, solicitud de refugio y en contexto de movilidad, migración. Y es profesor de asignatura en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM con la materia de estrategias de intervención con personas con discapacidad. Su ponencia se titula Retos para Inclusión en la Escuela Superior de las Personas con Discapacidad, reflexiones desde el acompañamiento. Pues adelante y muchas gracias. Hola, buenos días. Pues primero agradecer la invitación, reconocer el esfuerzo de la RIE por realizar este tipo de eventos muy significativos, importantes para los temas sobre discapacidad. Y bueno, para mí es algo muy alentador, inspirador, pues estar compartiendo con ustedes hoy. Bueno, sí, sin más, pues inicio. Hoy, justo como mencionaron, la charla, ¿no?, que hoy quiero compartir es justo los retos de la inclusión en la educación superior de las personas con discapacidad, algunas reflexiones desde el acompañamiento, ¿no? Antes de partir, siempre para mí es importante justo puntualizar, ¿no? O sea, de dónde nace mi interés por los temas sobre discapacidad. Y esto es, como se mencionó, es a partir de ser un hermano de una persona con discapacidad intelectual, Emir, y bueno, eso detonó, ¿no?, este interés y también comprender la necesidad de poder trabajar los temas y las incidencias y lo que me llevó a estar dando lata, ¿no?, en estos temas sobre discapacidad en los distintos espacios, tanto colectivos como académicos. Otro de mis intereses es poder contribuir a los estudios sobre discapacidad y asumir esa responsabilidad social de ese tan anhelado modelo social de la discapacidad. Como se mencionó hace un momento, los compañeros, es muy importante también puntualizar de que si bien las personas con discapacidad están generando sus incidencias, sus luchas, sus trabajos, también como sociedad es necesario generar también esa incidencia, ¿no? Entonces, y es importante también trabajar desde ahí, ¿no? Empezarnos a posicionar desde esos horizontes y generar estrategias, intervenciones, ¿no?, acompañamientos, y bueno, de ahí también este interés de poder hoy compartir con ustedes, ¿no? Y finalmente es seguir estructurando y compartiendo lo que voy generando, lo que voy generando desde la propuesta de acompañamiento en temas de discapacidad desde una perspectiva crítica. Bueno, estas reflexiones del acompañamiento y los retos en la inclusión, en la educación, en la población con discapacidad en México, si bien desde mi parte nace, ¿no?, desde esa experiencia personal, familiar, pues me llevó en su momento pues a poder primero pues comprender por qué es que Emir estaba, él
asistía a la escuela, ¿no? A las escuelas de educación especial, y en estos procesos de acompañamiento, pues veía que lo que iba a aprender pues eran modales, ¿no? Y parecía ser que eran formas en cómo él se tenía que normalizar, ¿no? Entre comillas, para que poder estar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, desde, pues sí, en mi adolescencia, pues no comprendía por qué es que Mir tenía que generar esos procesos y no era al revés, por qué no la sociedad podía aceptarlo, ¿no? Eso me llevó a poder interesarme en los estudios sociales sobre discapacidad, más bien, perdón, a los estudios sociales, ¿no? Y eso me llevó justo a la psicología social, a comprender los fenómenos sociales, y bueno, en ese andar, también ya en la Ciudad de México, me llevó a conocer y encontrarme a compañeros justo en un seminario sobre estudios sociales en discapacidad, a poder empezar a cuestionar sobre cuál era la labor como profesionales, ¿no? O sea, ¿qué estábamos haciendo nosotros más allá de estar reflexionando en el aula, ¿no? Entonces, en esa coincidencia, pues encontré a varios compañeros, amigos, que decidimos formar un colectivo, ¿no? Que se llama Colectivo La Lata, y bueno, una de las primeras incidencias que empezamos a trabajar fue a través del cine, ¿no? Un cine debate donde pensábamos que las reflexiones que estábamos teniendo en el aula pues, lo podíamos trascender al público o a la comunidad en general a través del cine, ¿no? Entonces esa fue nuestra primera herramienta. El trabajo fue creciendo, el trabajo fue siendo significativo, y pues nos llevó también a construir un taller de toma de conciencia DISCA, y eso pues lo hemos podido impartir tanto en instituciones de educación superior, tanto como en museos también, ¿no? A personas que están trabajando en los museos como guías. Entonces también ahí, y también a personal administrativo de algunas instituciones públicas. Y bueno, esto como parte, ¿no? de esa experiencia personal, pues que me llevó también a generar como todos estos procesos, ¿no? Ya en el tema académico, pues también, si bien en un primer momento los estudios sociales, de comprender los fenómenos sociales, entender que los procesos de exclusión no solamente los estaban viviendo personas con discapacidad como mi hermano, sino también otros colectivos, ¿no? Que históricamente han sido excluidos, como las mujeres, como las personas afrodescendientes, como las comunidades indígenas, pues me llevó también a poder buscar unas alternativas prácticas, ¿no? Que me permitieran pues ir incidiendo o poder incidir desde una perspectiva crítica, y ahorita voy a ahondar en ello, en cómo podemos, pues sí, contribuir en lo social, ¿no? Y eso pues me llevó a encontrarme con el acompañamiento. Y bueno, de ahí mis trabajos de posgrado, ¿no? En la especialización y en la maestría fueron sobre el acompañamiento social, ¿no? Que esto ahora en la disciplina del trabajo social, ¿no? Y bueno, que en la universidad, pues justo también es un reto muy, muy, muy grande, ¿no? Como justo volvemos a escuchar, ¿no? En la participación que me antecedió, que se mencionaba, ¿no? La necesidad de poder generar este tipo de espacios, este tipo de acompañamientos, de generación de procesos, ¿no? De inclusión, y trabajarlos tanto a nivel con personas con discapacidad, estudiantes, pero también con toda la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es importante también como mencionar, y desde la UNAM, ¿no? La máxima casa de estudios de México, también podemos mencionar que solamente se tiene una unidad de atención a personas con discapacidad que está coordinada por solamente 3 personas, ¿no? Para atender a toda la universidad, ¿no? Y eso implica pues todas las sedes, ¿no? Todas las FES,
la misma ciudad universitaria, incluso en otros estados, ¿no? Entonces, parecía ser que eso es un reflejo, ¿no? de cómo está el tema de la inclusión educativa, pues a nivel tanto nacional, ¿no? Y bueno, incluso hasta internacional, ¿no? En el sentido de que la UNAM es una de las escuelas, de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, eso es un reflejo de las cuestiones y de las incidencias que se tienen a nivel universitario, ¿no? Y bueno, y esto, pues claro, clave que es importante mencionar, que no es de meditar todo ese trabajo titánico que están haciendo estas 3, 4 personas de la UNABDI, sino más bien es un posicionamiento para poder exigir y visibilizar la necesidad de poder atender este tema de la inclusión educativa en estos niveles, ¿no? Educativos. Y bueno, finalmente, pues ahora como profesor de asignatura de una materia, también es importante aquí comentar, optativa, ¿no? No obligatoria, que se está instaurando dentro de los programas de estudio en trabajo social, ¿no? Esa es la primera generación que recibe esta asignatura de estrategias de intervención con personas con discapacidad, que se está brindando en esta escuela, ¿no? En la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y bueno, o sea, como mencionó la compañera hace un momento, es lento el proceso, pero es importante no dejar de estar incidiendo, ¿no? Y bueno, ya quisiera compartirles un poco de este tema del acompañamiento social, ¿no? Si bien es importante mencionar justo que si yo me posiciono desde un modelo social, ¿no? Un paradigma social de la discapacidad, cuando, y esto creo que coincido también en el ámbito de la educación, ¿no? En la pedagogía, en las ciencias de la educación, con ocupar esto de la intervención, ¿no? El concepto de la intervención. Incluso, pues también desde la misma psicología, desde el trabajo social, el paradigma, ¿no? que se ocupa o desde el que se parte es el de la intervención, ¿no? Y bueno, o sea, yo cuando estaba estudiando, pues me daba cuenta de que este concepto de intervenir, pues era muy congruente con un modelo médico rehabilitador. En este caso, pues era generar estrategias de intervención para poder integrar a las personas, ¿no? Incluso cuando nos posicionamos desde ahí, el profesional, pues también se está ubicando, ¿no? Desde parecía ser una posición superior, ¿no? Al de la población en general. Y eso pues, no me satisfacía, ¿no? Eso no era lo que yo estaba buscando, incluso pues se contradecía con mi propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, justo eso me llevó a encontrar en el acompañamiento una propuesta congruente con los procesos de inclusión, ¿no? Y también, a su vez, con las propuestas del paradigma social de la discapacidad. Y esto también es importante mencionar que la intención no es suplantar, ¿no? O sea, el tema de la intervención, porque va a haber contextos, va a haber situaciones en las que sí es necesario generar esos procesos de intervención, pero desde un paradigma social y desde una posición de la inclusión, considero que no son congruentes, ¿no? Y bueno, también acá un poco, pues sí, adentrándome en los temas desde el área, desde la disciplina del trabajo social, el acompañamiento siempre ha estado subsumido dentro de la intervención, es decir, que son ocupados como métodos, ¿no? Parecía ser de una forma en cómo puedes intervenir con este tipo de poblaciones, ¿no? Y bueno, entonces por eso hay la crítica, ¿no? Y la necesidad también hay de generar este tipo de incidencias, ¿no? Y bueno, también es importante posicionar que la realidad social nos está empujando a generar y a poner otro tipo de prácticas, ¿no? Prácticas que vayan más a ser horizontales que impositivas, ¿no? Que se acerquen más a la población
y poder generar otro tipo de estrategias y otro tipo de formas profesionales en cómo podemos nosotros participar, ¿no? Y bueno, es importante mencionar, ¿no? Ya como algunas claves de este acompañamiento social, es que justo el acompañamiento nace de perspectivas más colectivas sobre la problemática, ¿no? También como, por ejemplo, las metodologías se trazan desde lo colectivo, ¿no? El proyecto de acompañamiento es más colectivo, ¿no? Las perspectivas es persona a persona versus una discapacidad profesional, ¿no? Que parecía ser que a veces desde lo profesional es común encontrarlo, ¿no? Y también es importante reconocer las implicaciones emocionales, las implicaciones que te vinculan a ese acompañamiento y reconocer que todos podemos aprender, contribuir y construir en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, y uno de las personas que han estado trabajando este tema, ¿no? Que curiosamente también es una persona que es hermano de una persona con discapacidad, y que incluso creo que estuvo en el encuentro pasado, que es psicólogo y pedagogo de la Universidad de Obrera de Cataluña, Jordi Planella, ¿no? Y posiciona aquí un concepto importante, ¿no? Y ya con esto voy cerrando, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Cuando miramos por encima, resaltan sus diferencias, la cotidianidad, la horizontalidad, el trato común lleva a una unicidad humana, las mismas necesidades, los mismos deseos, los mismos temores, las mismas luchas, los mismos derechos. Es decir, justo cómo miramos, cómo nos posicionamos desde lo profesional, ¿no? Y bueno, eso ahí es algo que yo quería compartirles, ¿no? O sea, cómo desde esa experiencia personal, familiar, pues me llevó también a encontrar desde lo académico, desde las incidencias colectivas, otras formas en cómo podemos estar y ser, ¿no? Cómo podemos también sí incidir incluso políticamente políticamente, es decir, tanto que nosotros asumamos esa responsabilidad, esa corresponsabilidad que tenemos dentro como sociedad, pero también que vamos encaminados hacia hacer real ese modelo social, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la escucha, por la atención y bueno, pues estoy ahí como pendiente para las preguntas. Muy bien. Muy bien, excelente, Enrique. Gracias por esta participación. Ahora presentamos a Teresa Yasmín López Montiel. Ella se ha desarrollado en el ámbito de la accesibilidad y la educación inclusiva. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y es maestrante en Enseñanzas de las Ciencias por la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui. Actualmente se desempeña como colaboradora en el programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde ha diseñado protocolos para la adaptación y edición de textos académicos en formatos accesibles, tales como electrónicos, braille, audio y macrotipos. Su labor incluye la planeación para la señalización en sistemas braille y macrotipos en las diversas áreas de los planteles universitarios. Además de su labor en letras habladas, es dictaminadora braille de libros de texto gratuito, contribuyendo así a la democratización del acceso a la educación para personas con discapacidad visual. Participa activamente en la creación de materiales braille de utilidad práctica, como la publicación semanal de Mano en Mano, la guía de la Red de Transporte Colectivo Ciudad de México y Área Metropolitana, mascarillas braille para jornadas electorales de la UAC, así como el rediseño del manual de estenografía de la profesora Carmen Galíndez, entre otras adaptaciones universitarias. Ella nos presenta la ponencia Tecnología y Éticas en la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad Visual. Bienvenida y adelante. Tenemos 15 minutos. Gracias. Gracias. Hola, muy buen día. Muchas gracias. Bueno, pues primero, gracias. Esta es mi seña para los compañeros intérpretes. Soy Jazmín. Bueno, para mis compañeros sordos. Me da muchísimo gusto estar aquí en este encuentro y bueno, compartiendo y también pues intercambiando justamente estas experiencias con mis compañeras y compañeros. Me da mucho gusto escucharles a todos. Pues bueno,
la verdad, como persona con discapacidad visual y como trabajadora ahora en una universidad y en temas de discapacidad, pues bueno, he tenido como pues muchas reflexiones sobre las implicaciones y los retos y las deudas que todavía tenemos las universidades públicas al incluir a personas que viven con alguna discapacidad. Yo, como ya lo leían en la semblanza, pues bueno, estoy en el programa Letras Habladas, en donde principalmente hacemos adaptaciones de materiales y bueno, también tenemos como distintas acciones para poder generar condiciones equitativas para estudiantes con discapacidad, principalmente visual, al entorno universitario en la UACM. Hemos atendido otro tipo de discapacidades, sí, pero bueno, digamos, nos centramos como muchísimo más en discapacidad visual y es en donde hemos estado trabajando, ¿no? Nosotros empezamos un poco, no sé si al revés, que bueno, a veces la necesidad nos lleva a esto, ¿no? En la UACM empezamos haciendo. De pronto, pues bueno, había estudiantes ciegos y con necesidades. Entonces, bueno, teníamos que resolver y entonces empezamos a desarrollar protocolos para adaptar los textos, empezamos a dar capacitación a los profesores y en realidad, pues digamos, la otra parte formal como de la política institucional, pues a lo mejor eso ha quedado un poco, pues digamos, se fue como a un segundo plano porque empezamos haciendo, ¿no? Sabemos que es muy importante que podamos, sí, justo aterrizarlo en una política institucional, pero bueno, pues digamos, pues justamente ahora estamos caminando hacia ello. Y es que en realidad, pues bueno, la inclusión no es un favor, o sea, de pronto hay instituciones que me parece, o en algunos momentos se percibe así como algo bueno o bonito que está haciendo la institución, y en realidad pues es un derecho, una deuda que pues ya decía está pendiente en las universidades y las barreras pues siguen existiendo, ¿no? Es importante que podamos analizar estas barreras desde una perspectiva crítica, pero además que pongamos a las personas con discapacidad y que quienes vivimos con discapacidad pues estemos en el centro de la conversación, ¿no? Pues hoy quiero reflexionar sobre esos desafíos y sobre el papel que juega la tecnología, que ha sido como muy, pues importante y además a raíz de la pandemia, o sea, me parece que siempre ha sido importante, pero creo que en la pandemia dio un salto como muy importante. En algunos casos decían especialistas de 10 años, ¿no? Porque la gente no pensaba a lo mejor estar como en estos eventos. De hecho, cuando decían va a haber un ponente en línea, pues era así como, wow, va a haber un ponente en línea, ¿no? Y de pronto empezó a ser el día a día de muchas y de muchos de nosotros. Es importante que pensemos que, bueno, estos estudios sobre discapacidad se tiene que pensar desde la discapacidad, que el trabajo, pues bueno, también tendría que ser por investigadores e investigadoras que vivan con discapacidad, o sea, no exclusivo, finalmente es que la investigación tiene que hacerse desde distintas aristas, pero sí me parece que en las universidades tenemos que cambiar como esta perspectiva de que quienes están haciendo el conocimiento, los destinatarios son personas con discapacidad y no son parte de las investigaciones. Para ello, pues tendremos que cambiar también un montón de cosas desde la manera de hacer investigación, la manera de ponencias, de congresos, de cómo estamos haciendo nuestras publicaciones, en fin, para que sean accesibles para todas y todos. La accesibilidad física y digital, o sea, de pronto pensamos en estas barreras que tenemos en las universidades y pensamos en las rampas, pensamos pues digamos como en la parte física o en la parte pues a lo mejor digital del sitio web, de las plataformas en donde estamos dando clase. Y es cierto, son barreras muy importantes a las que nos enfrentamos personas que vivimos con discapacidad y que seguramente, y bueno, tenemos que atender sí o sí, pero estas pues solamente son como la punta del iceberg, ¿no? Tenemos barreras actitudinales que pues van mucho más allá y bueno, de pronto es como una frase que a lo mejor siempre digo, pero creo que cuando las barreras actitudinales empiecen a caer, las barreras físicas, las barreras tecnológicas solitas
prácticamente se van a ir cayendo, ¿no? O sea, el gran reto que tenemos, pues, es hacia lo actitudinal. Y pues bueno, es importante, ¿no? Que decía que seamos pues vistos como parte fundamental de los proyectos educativos. En Letras Habladas trabajamos 4 personas con discapacidad visual, ciegos, todos. Trabaja una persona hipoacústica y bueno, desde nuestro trabajo y nuestro quehacer diario es que se generan, pues, digamos, como todas estas acciones encaminadas hacia personas que vivimos con discapacidad visual, que incluyen, sí, la parte técnica, ¿no? De poder hacer textos en audio, en braille, electrónicos, poder, apoyar a las y los compañeros a usar sus dispositivos de tecnología asistiva, que incluyen también dar capacitación a profesoras y profesores, pero también a la comunidad universitaria y generar investigación. Me parece que las universidades son un punto muy importante porque desde aquí, desde las distintas licenciaturas que se imparten, licenciaturas, maestrías y doctorados que se imparten en las universidades, pues bueno, es en donde se está generando el conocimiento y creo que es importante que este conocimiento desde las distintas disciplinas pues tenga una perspectiva sobre discapacidad. Entonces, en Letras Habladas pues hemos empujado mucho por acercarnos a las academias y dar talleres no solo dirigidos a nuestros estudiantes, sino, por ejemplo, con los chicos de creación literaria, pues hablarles sobre formatos accesibles, sobre Tratado de Marrakech, con los chicos de comunicación, pues hemos hecho algunos proyectos de audiodescripción, de diseño accesible con los de software, en fin, como distintas cosas que finalmente se ponga en la mesa, se ponga el tema de discapacidad, ¿no? La tecnología, pues, ha sido un factor importante, pero no lo es todo, ¿no? O sea, aquí en donde todo lo que he dicho prácticamente ha sido tecnología, la computadora, y yo sí les digo: "Chin, de pronto se descompone mi computadora, mi celular", y para mí es algo muy fuerte. Como persona ciega, mi celular es más que un celular, ¿no? Y creo que para muchos estudiantes con discapacidad, pues, es lo mismo, ¿no? Estudiantes y, bueno, ahora ya investigadores, pero no, pues bueno, creo que sí ofrece estas oportunidades importantes, pero también es vaya, así como puede ser un facilitador, es una barrera. En el caso de nuestra universidad, de la UACM, es una universidad pública dirigida, pues, a los sectores más, digamos, como económicamente más pobres de la población. Estamos, muchos de nuestros planteles ubicados en zonas, pues, digamos, ya en orillas de la ciudad. Entonces, llega gente de comunidades, llega gente, pues, que a lo mejor no llega al centro, ¿no? Que no llega a la UNAM, que no llega, pues, a las universidades que están más en el centro, y que además no quedaron en un examen de selección, en un examen de admisión. La UACM no tiene examen de selección, entonces, pues, bueno, el ingreso es a través de un sorteo. Esto, por supuesto, pues, hace que las oportunidades sean más equitativas, pero también hace que la mayoría de nuestra población, pues, viva, y que tenga condiciones de vida mucho más vulnerables, y en ese sentido, pues, de pronto no es tan fácil tener tecnología, ¿no? De ahí que es importante que las universidades tengan programas como Letras Habladas, por ejemplo, en donde las y los estudiantes, pues, pueden ir y estar prácticamente todo el día. Sabemos que no es lo mismo estar en un área universitaria que contar con los elementos, propios, ¿no? Software o tecnología para desarrollar sus estudios, pero bueno, en la universidad, pues sí se prestan las facilidades. Sabemos que falta mucho, ¿no? Ahora mismo tenemos un montón de lupas desactualizadas, lupas electrónicas, lo cual, pues, ha dificultado, ¿no? El acceso para estudiantes con baja visión. Y justamente, pues, ahí habría que ver el papel de la tecnología y, bueno, pues, esa hoja de doble filo, ¿no? En donde de pronto podemos sí, sesgar como la información, no es algo mágico y también dependemos, pues, de que, por ejemplo, los sitios web sean accesibles, ¿no? Que hemos también intentado empujar con sistemas de la universidad para lograr esto,
pero no siempre es pues sencillo. Una página universitaria es un sitio muy complejo y pues bueno, sí sería deseable que pudiera ser accesible para todas y todos, no solo en términos de lectores de pantalla, de muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, algo que ha costado mucho es empujar para tener cosas en video para compañeras y compañeros sordos. En este sentido, pues nuevamente el proceso tendría que ser colaborativo entre todas las instancias involucradas y las personas con discapacidad para poder pues aprovechar esa curva de aprendizaje y también la experiencia que ya se tiene en el manejo de lectores de pantalla, por ejemplo, de software o de la creación de libros en videolibro o de elementos que puedan facilitar la accesibilidad para otro tipo de discapacidades, pues bueno, la creación de sitios web y espacios universitarios accesibles como pues bueno, aulas virtuales, por ejemplo, ¿no? Las formaciones continuas para los profesores y que puedan sacar el máximo provecho de estas tecnologías. También tener pues justo estas políticas inclusivas y proactivas y bueno, pues que podamos enseñar y participar activamente en distintos niveles de todo lo que implica ser universitario, ¿no? Desde la parte administrativa, los profesores y profesoras, estudiantes, y bueno, que en todas las áreas pues haya como esta perspectiva de discapacidad, que no sea un punto de llegada, sino más bien que sea un punto desde donde vamos a partir y que no sean, ya decía, ¿no? Políticas en donde estemos pues solamente subsanando cosas, sino que desde el inicio estemos pensando en lugares, en espacios en donde podamos hacer universidades para todas y todos. Este trabajo pareciera que es como, pues, muy difícil de conseguir. A mí me parece que las universidades tienen todo el potencial para hacerlo porque es un espacio de construcción y de deconstrucción, ¿no? Y que justamente tenemos que empezar por ahí. Creo que tenemos como toda esa oportunidad y el gran potencial de hacerlo. Tener espacios inclusivos es responsabilidad de todas y de todos. Y ya casi para finalizar, yo quiero comentarles que en la UACM y en el programa Letras Habladas hicimos alguna estadística de cómo están nuestros estudiantes y cuando la media nacional en general y bueno, en otras universidades es que el grado de terminación de hombres es mayor, que el grado de ingreso de hombres de ingreso y permanencia es mayor entre personas con discapacidad. En la UACM tenemos sí un ingreso y permanencia y egreso un poquito ligeramente mayor de hombres, pero es muy ligero. En realidad es que van súper parejos. Tenemos ya pues un buen índice de mujeres que han concluido su licenciatura, sus créditos, incluso que bueno, están dando clases, ¿no? Ahora bueno, fue estudiante y ahora es profesora de asignatura de la UACM, que están haciendo investigaciones y nos preguntábamos por qué y creemos que es importante que, pues bueno, la generación de espacios seguros, como lo es Letras Habladas, pues bueno, influye en que también la perspectiva, bueno, digamos, la variante de género, pues no refleje tanto que las chicas no estén desertando tanto, ¿no? Que también estén terminando. Y eso pues nos da mucho gusto. Sabemos que depende de distintas condiciones, pero creemos que sí poder generar estos espacios es importante para personas con discapacidad y también, pues bueno, poner ahí el tema de género, que siempre es algo importante a cruzar en estos casos. Y bueno, pues yo quedaría atenta si tienen preguntas, comentarios y bueno, invitarles también a que visiten el programa Letras Habladas y Letras Señadas para compañeros y compañeras sordos en la UACM, pues son súper bienvenidos y nos dará mucho gusto también recibirles. Muchísimas gracias, Jazz. Bien, ahora tenemos la participación de Marta Gabriela García Álvarez. Ella es mujer con discapacidad, activista por los derechos de las personas con discapacidad, fundadora y coordinadora general del Movimiento de Personas con Discapacidad.
movimiento social que surge en México y con presencia en Latinoamérica. Actualmente, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, es integrante del colectivo UMA Accesible, que agrupa estudiantes con alguna condición de discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Con una participación en diversos foros del ámbito público y privado, ha abordado temas clave como la toma de conciencia sobre la discapacidad, derechos humanos, la no discriminación, el uso del lenguaje incluyente, derechos de las mujeres con discapacidad, inclusión laboral, educación, entre otros. A través de su colaboración con múltiples organizaciones y grupos que trabajan a favor de las personas con discapacidad, impulsa la creación de alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional para promover una inclusión efectiva y garantizar los derechos de esta comunidad. Su trabajo se titula La accesibilidad como la llave para el derecho a la educación universitaria. Bienvenida y adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que, compartiendo, tengo la fortuna de conocer a algunos de ellos e incluso su trabajo, y eso lo agradezco muchísimo porque parte un poco de lo que voy a hablar es de este trabajo que vengo haciendo, pues sí, desde mi postura como mujer con discapacidad. Un poco, por ejemplo, ahorita voy a estar como hablándoles de estos diversos proyectos. Creo que es uno de los medulares también para poder acceder a la educación universitaria o a la educación superior. Muchos de nosotros, y voy a exponer como mi caso, yo cuando tenía 17 años adquiero la discapacidad por un accidente automovilístico, el cual, pues, debido como a la gravedad en ese momento de la lesión que tengo, pues no puedo regresar nuevamente a la escuela. Entonces, eso hizo más bien que yo, 18 años después, regresara a las aulas para, pues, continuar con mi formación. Y fue otra vez retomar la preparatoria. Ahorita estoy como en este proceso de la licenciatura. Y bueno, en ese inter, pues yo tenía que trabajar, tenía que regresar como otra vez a mis actividades, y un poquito la escuela no era como la prioridad en ese momento para mí, porque necesitaba volver a, pues sí, a trabajar, a producir, y pues a volver a pagar como, pues, cosas personales. Entonces, les digo, esto de la accesibilidad para mí ha sido como un tema clave, porque tenemos que pensar, y eso quienes me han antecedido lo han explicado muy bien, la accesibilidad. Yo que soy usuaria de silla de ruedas, casi siempre o la mayoría de las personas tiene pensada la discapacidad, la accesibilidad para nada más como rampas, elevadores, o sea, en la parte arquitectónica, pero dejan a veces de lado, pues, que la accesibilidad va más allá. La accesibilidad tiene que ver o se tiene que considerar tanto para productos, servicios, en establecimientos, que se construyan o se modifiquen estos espacios para que sean utilizados por todas las personas, incluidas las que tenemos alguna discapacidad. Como por ejemplo lo que ahorita comentaba, ¿no? La tecnología asistiva que tenemos, por ejemplo, los teléfonos, que las páginas web estén accesibles. Las redes sociales en su mayoría ya tienen un buen nivel de accesibilidad, y eso se agradece, pero, y algo que también ya han comentado, es el tema social. Digo, ahorita, por ejemplo, en redes sociales tenemos la opción de poder ponerle un texto alternativo, o sea, describir la imagen que estamos colocando en nuestras publicaciones. Probablemente esto nos lleve menos de un minuto poder describir la imagen, y eso va a ayudar muchísimo a que esta información, esta imagen, pueda llegar también a quienes lo necesitan. Y pues no solamente eso, sino que, por ejemplo, ahorita la interpretación en lengua de señas que nos están apoyando nuestras compañeras, pues permite también que tengamos este puente de comunicación con personas con discapacidad auditiva que necesiten o sean hablantes de
de esta lengua o señantes de esta lengua, porque al final de cuentas, pues si no estuvieran ellas, probablemente los compañeros con discapacidad auditiva no tendrían acceso a esa información. Entonces, no solamente son rampas, no solamente son tener documentos accesibles, también, por ejemplo, pensemos en la accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, si yo voy a otro país y veo un letrero que está, no sé, en chino, por ejemplo, pero si a lo mejor a un lado me pones un pictograma, va a ser mucho más sencillo que yo entienda. Y eso, por ejemplo, en el metro, en el metrobús de aquí de la Ciudad de México, podemos identificarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vemos el Coyote, pues sabemos que es la estación Coyoacán, por ejemplo, o si estamos, no sé, el Leoncito, que es Eugenia, por poner ejemplos, sabemos que ese es el lugar a donde vamos. Y de pronto, incluso para quienes no saben leer, pues puede ayudar muchísimo también los pictogramas, y para compañeros con discapacidad intelectual también el que vean estas imágenes va a ser mucho más sencillo. Reconocer los colores, o sea, en qué línea a lo mejor del metro me estoy moviendo, va a ser mucho más fácil hacerlo con los colores que si ponemos un letrero que probablemente no sepamos qué dice, como el ejemplo que puse de que a lo mejor un letrero en chino, ¿no? Y a lo mejor si me pones este pictograma va a ser mucho más fácil para mí. También tenemos estos cajones de estacionamiento, por ejemplo, en donde está muy bien el que tengan el espacio, y eso a veces nos pasa, ya están como las condiciones de accesibilidad, pero ¿qué sucede? Que no son las más adecuadas. En ocasiones, por ejemplo, también hay rampas, y si regreso como a la parte arquitectónica, en donde están súper inclinadas o terminan en un escalón, y pues bueno, a veces llegas y, o sea, ya es porque ya estás bajando, ¿cómo le haces para regresarte, no? En mi caso, por ejemplo, que tengo poca movilidad en los brazos y en las manos, pues sí me es complicado y a veces sí requiero apoyo, pero si vas solo, ¿cómo le haces para regresar? ¿No? Y pues a veces te tienes que aventar porque ya no hay de otra. Pero con el ejemplo que les ponía también del cajón de estacionamiento, pues a veces, y eso pasa muy seguido, en el que está el cajón de estacionamiento y hay dos. O llega alguien y se estaciona y dice, ay, son 5 minutos, ahorita rápido voy y vengo. Pero también la otra, hay ponen como esos tambos o no sé, cubetas, cosas así que ponen al inicio. Imaginen, o sea, si es una persona con que es usuario de silla de ruedas, pues tendría que bajarse del carro para que pudiera acceder a ese espacio. Y pues bueno, al final eso no es como lo más óptimo. Y una de las cosas o los objetivos más bien de la accesibilidad es que tiene que tener un uso equiparable. ¿Equiparable a que a lo mejor si yo en lugar de bajar por unas escaleras lo puedo hacer a través de una rampa, eso sería mucho mejor, ¿no? Obviamente si es un edificio, pues que exista un elevador, por ejemplo. Si yo no puedo ver las letras, pues que sí mi lector de pantalla pueda leer ese texto que contiene el documento. También tiene que tener un uso flexible. En este caso, por ejemplo, voy a regresar a la rampa, pues aquí también el uso flexible puede ser que no solamente sea utilizado por un usuario de silla de ruedas, también lo puede utilizar una persona que lleva una carriola y por ahí también puede subir. Entonces, a veces la accesibilidad no solamente es para quienes tenemos alguna condición de discapacidad. Yo la verdad es que a veces hago un poquito de trampa en el sentido de que pongo más bien el lector de pantalla para leer algunos textos o algunos textos que necesito para a lo mejor hacer alguna tarea. Y bueno, eso también, les digo, no solamente la accesibilidad es para quienes tenemos una discapacidad. También la accesibilidad debe tener un uso simple e intuitivo, como el ejemplo que les ponía de estos pictogramas. O sea, es como una cosa muy simple que cualquiera puede
entender y reconocer como de manera muy sencilla. Esta información tiene que ser perceptible, debes de reducir riesgos con esto o sea, mediante estos objetivos, y por eso es que la rampa pues no debe terminar en un escalón o tener una pendiente muy inclinada, porque eso no es accesible o no está bien hecho. También tiene que representar poco esfuerzo físico. En mi caso, como les mencionaba, que no tengo como tanta movilidad en las manos, pues de pronto sí me es como muy complicado subir rampas muy inclinadas y necesito ayuda. Y esto también, la parte de la accesibilidad, necesitamos que sea utilizado de una manera autónoma, o sea, que nos dé autonomía o que permita que nosotros de manera fácil podamos acceder a ello. Y pues bueno, al final, ya cuando alguien requiere como, si ya esta accesibilidad está dada, tenemos pictogramas, intérpretes de lengua de señas, pero aún así requerimos cosas muy específicas, pues para eso tenemos ajustes razonables, que sí es basado en ver qué necesidades tiene la persona para diseñar a lo mejor algo específicamente para ella. Y bueno, ya hablaron aquí de cuáles son esas barreras para acceder a la educación. Y para que nosotros pudiéramos acceder a una educación universitaria, pasamos por 1000 cosas seguramente, y pues sí, con temas de accesibilidad, cómo nos movemos, porque también el tema de la movilidad pues se relaciona con la accesibilidad, pero qué opciones de movilidad en nuestro caso que vivimos en Ciudad de México, pues la verdad es que estamos un poco privilegiados porque contamos con el Metrobús, y a pesar de que tienen muchas carencias, pues bueno, podemos desplazarnos. Yo, por ejemplo, soy frecuente usuaria de Metrobús, y pues ahí es como me puedo mover de manera más sencilla. Pero también tenemos estas barreras sociales, y ya las han comentado súper bien, ya no quiero como repetir tanto, pero bueno, pensemos en que nuestra población representa el 16.5%, y pues que no es un número menor. Y dentro de ello, fíjense que les voy a mencionar de la encuesta nacional sobre discriminación de 2022, habla de que el 33.8% de las personas encuestadas habían vivido alguna situación de discriminación en ese mismo año, o sea, en los 12 meses anteriores a ello. ¿Y esto por qué lo comento? Pues porque normalmente siempre nos estamos enfrentando como a estas situaciones en la escuela, en la calle, incluso a veces en nuestra misma familia. Y pues imaginen, todo eso nos cuesta como llegar al aula, y llegamos al aula y el profesor no sabe cómo tratarte, no sabe cómo poder incluirte en las actividades, y a veces también a nosotros nos toca un poco decir, mira, la cosa es así, vamos como aprendiendo juntos, porque a veces eso pasa, pero sería mejor si ya también estuvieran capacitados pues en cómo poder o qué alternativas poder dar a los estudiantes para que nos puedan pues incluir de una manera mucho más sencilla. Y algo que también conlleva el tema de la discapacidad es el tema de la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, el 49.5% de la población con discapacidad vive en condiciones de pobreza, y el 10.2% en pobreza extrema. Y esto está muy vinculado también al tema de la educación. Fíjense que también otro dato que les quiero compartir es que 6 de cada 10 jóvenes con discapacidad llegan a la educación secundaria, o sea, a nivel básico, y 4 de cada 100 solamente llegan a la educación superior. Así que es como un porcentaje muy, muy bajo. Y aquí, ya para cerrar, quiero hacer como un llamado a la acción, en donde resaltemos el tema de la accesibilidad en todos los espacios. Cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, pues podemos ir cambiando, poder hacer estos productos o servicios que también incluyen a las personas con discapacidad,
Y me sumo ahí un poquito con Yasmín a que también le demos esta perspectiva de género, porque si estos productos o estos servicios están diseñados para personas con discapacidad y para mujeres, creo que también aquí podemos estar incluidos todos. Y pensemos también en que mucha de nuestra población próximamente seremos el grueso de la población en edad adulta. Entonces, creo que eso también genera condiciones pues, discapacitantes que de pronto, pues si no estamos preparados, pues sí la vamos a vivir un poquito complicada. La otra, pues les digo, promover también la participación activa de las personas con discapacidad, porque al final de cuentas ellas son quienes saben cómo está este asunto, qué necesitamos y que en todo momento estén incluidos también. Y que nosotros también seamos ese agente de cambio. En nuestro entorno, probablemente sea muy chiquito o muy grande, podamos también promover estos temas. Y pues bueno, eso es como la invitación a que llevemos también este llamado a la acción, les digo, desde nuestros distintos espacios. Y ya nada más por último, pues que nos sigan en redes, en estas actividades que yo realizo, que nos sigan en redes sociales en @Movimiento PSD en todas las redes sociales y también @Puma Accesible, igual en todas las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y yo ahora convoco a todos los participantes, Eneida, Marc, Enrique, Yasmín, Marta, por supuesto, y para estar en espera de aquellas preguntas, aquellos comentarios que hayan ustedes provocado. Mientras nos llegan, yo quisiera decirles que los tiempos son nuestros peores enemigos, que cada uno de ustedes merece una conferencia de 1 hora más o menos, creo yo, para que ustedes puedan expresar todo lo que de manera tan sintética nos han ofrecido. Los felicito por eso. No solo se siente en la voz, se siente en el sentimiento, ¿no? Lo que nos han compartido nos habla de inclusión en términos de cambio cultural, de accesibilidad, de protagonismo colectivo y de un activismo constante, ¿no? Entonces, volviendo al comienzo, a propósito de nuestra primera conferencia, bueno, ¿cuál es el camino? Creemos que es este tejido, ¿no?, que ustedes ahorita están mostrando y que, bueno, nos permite reconocer el papel tan importante que están teniendo. Estamos siendo testigos después de 13 encuentros, que es el 13º, ustedes ya tienen el papel principal en estos movimientos, ¿no? Y se les felicita a los jóvenes, a las mujeres, hombres, de cualquier condición de género que esté aquí alzando la voz y difundiendo, concientizando y actuando. Creo que es la manera, ¿no? Es la manera, nos están enseñando que ese es el camino, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta por ahí, me gustaría conocer. Hay algunas felicitaciones y saludos a Quique y a los compas de La Lata. Aquí están diciendo que maravilloso, maravilloso todo lo que ustedes han compartido. Esperamos alguna pregunta. Déjenme investigar si en el chat nos han dado algo. Esperamos que sí, que ahora sea estos minutitos, 10 minutitos que nos quedan para que ahora los escuchas nos den este regreso de preguntas, ¿no? Que si, como bien decimos, estarán tal vez sin respuesta, pero están planteadas ahí, ¿no? Así que, pues, no sé, hemos tratado de respetar estos tiempos. Muy bien, a ver, aquí dice Ethel Garrido: enfermedades mentales altamente discapacitantes y estigmatizadas, como la esquizofrenia, por ejemplo, provocan exclusión de quienes las padecen, ¿no? ¿Cómo lograr el acceso a espacios que les permitan desarrollarse? ¿Quién quisiera participar? Quisiera comentar. Bueno, Ethel, yo creo que también en este tipo de situaciones lo que podríamos hacer como
estudiantes o como red de los que estamos aquí presentes, es ir generando conciencia. Me gusta mucho el ejercicio de la lata del cine debate. Creo que este tipo de ejercicios podríamos ponerlo nosotros como comunidad, no esperar que solo venga una acción de las autoridades, sino también nosotros como comunidad hacer esa intervención, ese proyecto. Y podríamos hacer esto, dinos en qué, si tú conoces algún caso o quieres ingresar, y veamos si juntos los que estamos aquí presentes podemos hacer algo, porque creo que siempre estamos en esta disposición de poder sumar y cooperar, y te acompañamos en ese proceso para que nuestros amigos de la lata nos digan cómo es el proceso de hacer estos cine debates. Nos apoyamos con nuestros compañeros de Pumas por la Inclusión y cuenta con nuestro apoyo. ¿Alguien más? Sí. ¿Me escuchó? Perdón. Bueno, no. Listo, ya Marta. Gracias. Justamente de poderlo socializar, hablar cuáles son, porque más el tema de la discapacidad psicosocial está muy estigmatizada en que pueden ser personas violentas, y más bien justo eso, es un estigma, pero deberíamos de invitar también a hablar a personas que viven y que de pronto incluso ellos sean sobrevivientes de la psiquiatría, porque en ocasiones, pues, este mismo estigma, pensado también desde la parte médica, es la que no ha permitido que nuestros compañeros también se puedan desarrollar como plenamente, y que también incluso a veces hasta su discapacidad está pues entredicha, porque no parecería que tienes, y pues yo no sé cómo quería ver una persona con algún tiempo, con algún, pues con ciertas discapacidades, y normalmente las personas justo cuando no ven algo parecería que no existe, y en algunas ocasiones se ha pensado o se ha nombrado, ¿no?, esto de que las discapacidades invisibles, y pues bueno, precisamente son a lo mejor personas con esta condición, incluso compañeros con discapacidad auditiva, que a veces pues pareciera como de no se ve normal, y esta parte hablada desde el capacidad creo que no nos ayuda, porque las mismas, o sea, el que nos ve o es a pensar que debemos ser normales, pues no ayuda a que estos que tienen alguna condición. Bien, hay otra pregunta donde habla sobre cómo pueden las escuelas preparar el camino para ser incluyentes aun cuando no hay alumnos con discapacidad. Bueno, esta pregunta me parece importante porque justo hasta que tenemos personas con discapacidades cuando empiezan a pensar qué es lo que se va a hacer. Y bueno, a nosotros nos gusta decir, bueno, no tienes ahorita, pero pueden llegar, o más bien prepárate para que le abras las puertas y puedes decir, estoy preparado para recibir a cualquier persona. Entonces yo pienso que la capacitación constante, esa voluntad de caminar hacia la inclusión, pues de darnos cuenta de que somos diversos, de que pues estamos para recibir a cualquier estudiante, ¿verdad? Y el prepararse, el aprender lo más que se pueda sobre las diferentes condiciones, como decía la compañera, sobre las diferentes formas de hacer las cosas accesibles, porque pues sí, somos tan variados. Ahí es donde está el punto, prepararnos antes y no en el momento de que llegue una persona y que entonces ya estemos, porque aquí nos pasa mucho, llega el estudiante, empiezan a pedir apoyo y bueno, ya
pasa el semestre el estudiante y a veces no se le resuelve la dificultad, no se elimina esa barrera que tuvo. Yo también quisiera aportar, pues bueno, yo creo que son dos cosas, bueno, son muchas, pero digamos, creo que esencialmente uno, valorar la diferencia como parte, digamos, de la riqueza que tenemos culturalmente, y en ese sentido, pues bueno, preparar al personal, no solo al personal docente, porque siempre pensamos solo en el aula, y la escuela es todo, ¿no? Es la persona que te recibe en la puerta, es quien hace el aseo, entonces preparar al personal en términos de, bueno, la diversidad que hay en la sociedad y no como un favor, decía hace rato, sino como una riqueza, ¿no? Que no se ve así de, bueno, vamos a aprender de lo distinto, ¿no? Vamos, sino vamos a aprender de la gran diversidad que somos. Y la otra, pues sí me parece generar desde las escuelas, líneas de investigación e incluir, o sea, a mí sí me parecería que así como se ha avanzado en incluir materias con perspectiva de género, pues bueno, incluir materias con perspectiva de discapacidad, no solo materias sobre discapacidad o sobre género, sino que cruzara en el quehacer universitario y que fuera pues esto como una política, ¿no? El cruce de pues las distintas maneras de ser humano. E incluso excelente. Algo que se podría tomar en cuenta, sí, es que cuando hablamos de educación inclusiva no solo hablamos de educación para personas con discapacidad, sino que es una educación que busca no dejar a nadie atrás. Y lo primero sería que si estamos viendo que algún compañero tiene alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, empezar por ahí. Pueden ser diferentes variables, ya sea por su situación migratoria, por incluso su lengua, a lo mejor proviene de un pueblo originario. Todo ese tipo de cuestiones. La inclusión viene siendo un elemento de la calidad de la educación. Entonces, justamente no ser indiferentes a las situaciones que se puedan presentar, preocuparnos los unos por los otros y tendernos las manos para poder justamente garantizar esa educación que logre llegar a todos los estudiantes y que estén en igualdad de oportunidades. Y bueno, también... Sí, perdón. Igual, sí, Enrique. Si quieres, les lanzo la otra pregunta y tú. Okay, va. Gracias. Sí, sería, la pregunta es, si pudieran comentarnos alguna experiencia, que ya ustedes algunos lo han hecho, que los haya simbrado y los desafíos enfrentados. Aquí sí, si gustan cada uno dar su comentario, aunque sea breve, pero adelante, gracias. Cada uno y una. Vale, igual ahí aportando nada más que ya en la pregunta anterior, o sea, sí es bien importante esto que hablaba sobre posicionarnos en esa corresponsabilidad social que tenemos dentro del modelo social, ¿no? O sea, si bien sí es que las personas con discapacidad ocupen los espacios, más bien que se reapropien de los espacios, también es bien importante la generación de estos procesos de concientización como sociedad, ¿no? O sea, de ahí, si nos ubicamos desde ahí, desde esa corresponsabilidad, desde esa concientización, va a tener que ver también con el poder exigir, por ejemplo, ese tipo de iniciativas que se están ahorita poniendo sobre la mesa, ¿no? Ante las instituciones, ¿no? Necesitamos capacitaciones, necesitamos cursos, necesitamos revisar, hacer diagnósticos de la infraestructura, o sea, son todas esas acciones que para no esperar al momento al que llegue la persona con discapacidad a las escuelas, ¿no? Sino más bien estar preparados, coincido, como dicen las compañeras, los compañeros, sobre estar abiertos a la diversidad, ¿no? Y la diversidad, a la diferencia, y esas diferencias no incluyen solamente el tema de discapacidad, ¿no? Sino son todos estos grupos que se encuentran en situación de exclusión, ¿no? Y bueno, en cuanto a, en el tema de que pone Sardel sobre las experiencias, en esta última que realizaba en Oaxaca, ¿no? Justo cuando estaba haciendo la investigación sobre representaciones sociales de personas con discapacidad en una comunidad, pues veía que hace falta muchísima información sobre el tema de la discapacidad
y incluso sobre esta perspectiva social, ¿no? Si bien los modelos, estos enfoques nos ayudan a estudiar el tema de la discapacidad, la realidad, o sea, lo que encontramos en las comunidades, lo que encontramos en la vida cotidiana, es que existe una diversidad de información, tanto de los modelos eugenésicos, ¿no? Caritativos, médicos, rehabilitadores, pero también el del social, pero lamentablemente está así, ¿no? O sea, todo complejo, todo abrumado, y es necesario por eso esta generación de concientización. Y aquí apelar a que, por ejemplo, desde La Lata, pues no nos posicionamos desde una sensibilización, ¿no? Sino más bien desde una concientización, que es un proceso más complejo, que implica generar acciones y estrategias más significativas, y que, claro, podría entrar dentro del proceso de la concientización, la sensibilización, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quiero recordar a un profesor que hoy cumple 21 años de haber fallecido, pues que me dejó como esa inquietud de seguir adelante, esos ánimos de luchar. Ya cuando yo perdí la audición, él me dijo, vas a volver a escuchar y vas a poder seguir adelante, vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, pues a esas palabras que siempre me dio de ánimo me han marcado mucho y me han ayudado en momentos difíciles. Y bueno, la experiencia de poder compartir con personas, hasta niños, y que desde niños se les siembre esa semillita de la inclusión. Yo quisiera también compartir. Bueno, creo que todas las experiencias de los estudiantes que han pasado por Letras Aladas son valiosas y son potentes, pero yo hoy quiero compartir de una estudiante. Para mí es muy difícil de pronto no, pues digamos, hacer ese vínculo, ¿no? Con algunos estudiantes, y soy como emocional. Ella es una estudiante extranjera, viene de Ecuador. Entonces, con los retos que implicó, pues es baja visión, con los retos que implicó estar sola en un país que no es el suyo, ¿no? Estudiar, y creo que como áreas, pues lo importante, ella es una mujer muy brillante y muy talentosa, y creo que como áreas lo que tenemos que hacer es justo dar ese piso un poquito más parejo, ¿no? Apoyar como en los materiales, como en esa generación de condiciones, porque pues digamos ya lo que traen ellas como estudiantes pues se va dando. Ella pues estudió la licenciatura en la UACM, después se fue a hacer su maestría. Desde la UACM pues propuso un seminario crítico interdisciplinario sobre discapacidad que ya lleva 5 años trabajando, se ha vinculado con universidades y bueno, hoy pues sigue haciendo investigación sobre discapacidad de una manera muy importante y muy potente. Al rato estará por acá. Y pues hoy es profesora de asignatura de su casa de estudios de la UACM. Entonces, pues vaya, hoy escogí esa, pero pues creo que todas las experiencias son valiosas y maravillosas. Excelente. Pues ya para ir cerrando, no sé si Marta, Marc, quieren decir algo más, agregar para concluir con esta mesa. La verdad es que este webinar, perdón. Estaba pensando que compartir, pero han habido como muchas experiencias complejas, ¿ves? Y creo que en la pandemia hubieron muchos más retos con el tema de el no poder salir, el no poder compartir. Para algunas personas fue un poco difícil. Y algo de lo que tal vez no comenté, pero por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó la pandemia, en una de las organizaciones donde estaba trabajando, nosotros tal vez 2 años antes ya estábamos haciendo esta propuesta de hacer teletrabajo, y la verdad es que no nos hacían mucho caso, porque decían, no, es que la gente tiene que venir, tiene que checar, tiene que tener horario, estarla viendo, revisando su trabajo, etcétera. Y cuando viene la pandemia y todo esto se cambia, pues muchos compañeros ya estaban en este modo de hacer cosas desde casa, en línea. Y eso afortunadamente también para muchos de nosotros nos benefició en el sentido de que no tenemos que estar desplazándonos, porque a veces un poco las condiciones de la movilidad. Entonces,
Por eso me... Sí. Yo quisiera... Bueno, no sé más. Sí, quisiera Un minutito, claro. sí, agradecer por el espacio y también reconocer el gran trabajo que han hecho en este caso Enrique, Marta, Yasmín, Eneida, y creo que los invito a pensar que posiblemente en 30 o 50 años este momento de la historia sea conocido como el momento en el que las personas con discapacidad y justamente también los que hacemos ese acompañamiento social, será un hito en cómo se fueron tomando los espacios de la universidad. Porque una de las lecturas que yo me llevo de haber asistido a las jornadas del CAT-UNAM es justamente estos 4 colectivos que están al interior de la universidad y que están haciendo diferentes actividades. En su momento, cuando nosotros fuimos estudiantes, que nunca lo dejamos de ser, solo tuvimos como el contacto con la red de estudiantes y egresados con discapacidad de la UNAM y también con el colectivo de La Lata. Pero al día de hoy hay más movimientos, hay más acciones en este tema y creo que esto será recordado como ese momento en el cual ya se puede ver más población con discapacidad en educación superior. Será un trabajo arduo y creo que el tema es que tanto como la justicia, el amor y la accesibilidad son cosas y acciones que se deben trabajar todos los días para que sean una realidad y un derecho para todos. Excelente. Pues con esto, con esta idea concluimos. Agradecemos a todas y todos los asistentes, a ustedes, los protagonistas de este webinar, por regalarnos tan bellos trabajos y tan bellas acciones. Y pues nada, solo comentar que tenemos 15 minutitos, un poquito menos de receso para retomar el programa, continuar con las actividades, pero nos vamos con un muy buen inicio de encuentro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buena tarde. A ustedes. Hasta luego.